Aguas de Mondariz patrocina este espacio. Hola, bienvenidos un día más a este apartado de entrevistas de Atlántico TV. Hoy tenemos con nosotros al escritor Santiago Díaz, que viene a presentarnos su última novela, Las otras niñas. Hola, Santiago. Cuéntanos un poco, porque es una novela que viene rodeada de todo un glamour, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues bueno, a ver, Las otras niñas es la segunda entrega de la serie protagonizada por la detective, la inspectora Indira Ramos. Son novelas independientes totalmente, o sea, no hay que leer una para poder leer la otra, son casos autoconclusivos, pero pertenecen a la misma serie. Y en esta ocasión, pues bueno, la inspectora se enfrenta a un caso muy mediático porque tiene una base real, que es la aparición después de 30 años de Antonio Anglés, que es el famoso asesino de las niñas de Alcácer. A mí me gusta dejar claro siempre que Las otras niñas no trata sobre el caso Alcácer, no doy nuevas versiones ni detallo los asesinatos, pero sí lo cojo como punto de partida para relatar lo que yo quiero hacer, que es la huida durante 30 años de Antonio Anglés. Recordemos que en un primer momento se le persiguió hasta Portugal, se coló de polizón en un barco y ahí se le pierde la pista. Pues yo recojo esa primera versión oficial hasta ese momento y a partir de ahí ficciono la huida durante 30 años. Has mantenido los nombres de los implicados en ese caso, de las víctimas, de los acusados. No es, al ser ficción, ¿no crees que es un arma de doble filo? Bueno, a ver, es una historia que yo quería contar desde hace 30 años, ¿no? Yo fui de la generación que vivió todo esto prácticamente en directo, entonces pues es una historia que yo llevaba adentro y que quería contar. Entonces, efectivamente, me planteé en su día si debía utilizar los nombres verdaderos o no, pero hubo varios motivos que inclinaron la balanza hacia que sí, ¿no? En primer lugar, es que al contar la historia fiel a cómo había sucedido, me parecía bueno, pues que debía utilizar los nombres, sobre todo de Antonio Anglés, que es el principal, que salen las niñas, salen nombradas, pero solo en principio como un detonante de lo que es la huida de este hombre, y entonces pues decidí que sí debía ser así. Pero aparte hay otra cosa que es algo más romántico por mi parte, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Algo que es una fantasía quizá, y es que yo pienso que si utilizo los nombres reales de Antonio Anglés sobre todo, es posible que le pongamos en un aprieto en caso de seguir vivo, ¿no? La Interpol todavía a día de hoy sigue actualizando su fotografía para que veamos el aspecto que tendría en la actualidad, que son de 55 años. Si alguien en cualquier parte del mundo coge Las otras niñas, lee y siente curiosidad por ese asesino con nombres y apellidos que sale aquí, quizá entre en internet, lo busque y lo reconozca como alguien a quien conoce de su barrio, con quien saca el perro, con quien toma café, ¿no? Y eso quizá supondría la huida, el fin de la huida de Antonio Anglés. Y bueno, también sé que es algo muy que es difícil que suceda, pero podría pasar. Para inspirarte en este caso, supongo que lo has conocido bien, que lo has estudiado bien, ¿no? ¿Cómo se mete uno en un caso tan dramático? Sí, a ver, el caso en sí, como no lo retrato a ti, pero yo lo conozco, ¿no? Y es muy sencillo porque el sumario es prácticamente público, se puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Y lo que relato en Las otras niñas, que es la huida de Anglés, esa primera parte está en los informes policiales, ¿no? Y son también accesibles, que es desde que salta de la ventana, va huyendo por toda España, llega a Lisboa, todo eso está en los informes y se puede, en los atestados policiales, se puede perfectamente consultar. Y a partir de ahí, en el momento en que salta del barco, que es cuando se le pierde en la vida real la pista, ya no se sabe si consiguió sobrevivir o no, es donde yo me agarro a la posibilidad de que lo hiciera y entonces empiezo a relatar, pero es absoluta ficción en ese momento. ¿Y has hablado con los padres de las niñas? No he hablado con ellos, o sea, yo sé que les ha llegado la novela y sé que tienen opiniones divididas sobre ellos. Hay quien no le gusta, pero no por el hecho de nombrarlos, porque no es un caso que yo haya sacado a la palestra. O sea, si fuese este caso llevaba olvidado y enterrado 15 años y llega Santiago Díaz como escritor y lo saca, sí que podría ser, pero es que es un caso que, por desgracia, como está sin cerrar, sigue siendo público y cada año en televisión tenemos un montón de especiales con lo que le sucedió a las niñas, lo que les hicieron, con
pistas sobre Antonio Anglés, o sea que no es un caso que sacase yo. Entonces, lo que sí sé es que a algunos de las familias les parece bien la manera en la que yo he contado y me he ceñido a la versión oficial, porque ellos lo que piden, que nos dejemos de especulaciones, que nos dejemos de teorías alternativas y que creamos en esa versión oficial, y entonces yo no me salí de ahí porque creo que es lo que debía hacer. Y también hay otra parte pues que me echa en cara quizá que haya dado credibilidad a esa versión oficial sin cuestionarlo, pero es que yo creo que ese no era mi trabajo. Si yo hubiese hecho una novela hablando de los crímenes de Alcácer, podría dar mis teorías, pero como no era el caso, pues me he tenido que ceñir a eso. Entonces, bueno, sé que tienen opiniones divididas. Bueno, el caso Anglés, lo que sucedió allí, el coronavirus, que también entra, parece que lo más creíble es lo que te has inventado tú. Sí, bueno, es que muchas veces la frase es una frase muy manida que se dice muchas veces, ¿no? Pero que lo de la ficción, o sea, la realidad supera muchas veces a la ficción, es que es totalmente cierto. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que nos iban a pasar tantas cosas, ¿no? De volcán, coronavirus, no sé qué, un montón de cosas, y que a lo mejor se retrata en una novela y eso lo ponemos y sería ciencia ficción total, y al final es lo que nos ha pasado. A Indira el COVID le viene, vamos, que ni pintado. Completamente. Sí, Indira, que es la protagonista, pues es una policía muy peculiar, porque padece un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, pues que la convierte en una persona muy especial, ¿no? Y que siempre está preocupada por la suciedad, por el orden y todo eso. Entonces, de repente, cuando llega una pandemia del virus, pues para ella es terrible. Pero fíjate una cosa, que cuando yo estaba escribiendo, cuando creé el personaje, todavía no se sabía nada de la pandemia, ¿no? Y a mí me parecía muy original tener a una persona con mascarilla, a una policía con mascarilla y guantes, y de repente empieza la pandemia y yo me pegué un susto de muerte porque dije, adiós, se me ha ido el personaje, porque ahora todos vamos a estar así, ¿no? Y entré un poquito en pánico, pero después me di cuenta que eso quizás serviría para que la comprendiésemos un poquito mejor, ¿no? Y para que ella se consiguiese integrar un poquito mejor, porque ya no es la única que llegaba a comisaría con la mascarilla y los guantes, porque todos iban así, ¿no? Y entonces eso servía para que ella estuviese un poquito más a gusto y se sintiese más integrada. Es muy curioso, ¿no? Porque junto a un drama, una desgracia, como es el caso de Alcácer, que sigue la trama, también está pues los problemas personales de Indira, de Moreno, de un poco que es como más amable o más... Bueno, no sé, o sea, tienen problemas, efectivamente, pero también hay aparte, Las otras niñas se divide básicamente en dos líneas temporales. Por una parte, yo ficciono esa huida hasta el día de hoy de Antonio Anglés, y por otra, lo que sucede en la actualidad. Tanto con Antonio Anglés, que en caso de aparecer podría haber prescrito su delito, lo cual es otra trama en sí, es muy complicada, porque quizá habría que soltarle a la calle, pero también la vida de los personajes del equipo policial, ¿no? Que son Indira, Iván Moreno, con el que le une una historia de amor-odio. Después está Lucía Navarro, que es otra policía que se mete en un lío bastante gordo, que es la protagonista de una trama secundaria. En fin, pero a mí me gusta enriquecer todo eso, que no solo sea ir a esa fuga o a esa investigación, sino que yo creo que enriqueciendo y contando y haciendo verosímiles a los personajes es como consigues empatizar con ellos y comprenderlos un poco mejor. De hecho, el caso de que Anglés pueda no ser juzgado porque ya pasaron los años es algo que tenemos aquí muy presente, ¿no? Con el caso de... Exacto. Es que es terrible, ¿no? A mí personalmente, como Santiago Díaz, me parece terrorífico que haya casos que prescriban. O sea, yo creo que hay determinados asesinatos y determinados crímenes que no deberían prescribir jamás, pero no sea a los 25, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 60. Nunca, jamás. Si se encuentra alguien a quien responsabilizar de ello, me dan igual los años que han pasado, que tiene que pagar por ello, ¿no? Y en lo que ocurre con el caso que dices de Débora, pero también con Antonio Anglés. O sea, si Antonio Anglés apareciese, tú fíjate que tú como periodista a lo mejor tendrías que dar la siguiente noticia, que es: buenos días, Antonio Anglés ha sido detenido en Vigo paseando por el puerto, de casualidad o no, pero mañana hay que soltarle porque sus crímenes han prescrito. A mí me parece terrible, o sea, a mí me parece que como sociedad deberíamos hacer algo quizá para que eso no sucediera. Lo que pasa es que no está en mi mano, pero yo creo que hay que denunciarlo para que no pase, y lo mismo se ocurre ahora con el caso que tenéis ahora, por desgracia, de actualidad. Sí. En este caso, en la ficción, en tu ficción, la policía consigue una solución, ¿no? Bueno, sí. Busca una solución.
Sí, su solución es que normalmente en un thriller, una novela de estas características, hay un muerto, un cadáver, y la policía busca a su asesino. Y aquí lo que tiene Indira es al asesino, y lo que tiene que buscar son crímenes que haya podido cometer más cercanos en el tiempo, o sea, que no hayan prescrito, por los que poder juzgarle y condenarle, ¿no? De ahí que se titule Las otras niñas, porque Indira piensa que un asesino como Antonio Anglés, que es un psicópata de libro y que lleva la maldad, es un monstruo de verdad, no ha podido comportarse como un ciudadano ejemplar los últimos 30 años, sino que ha tenido que seguir delinquiendo. Entonces ella hace pues una investigación a la inversa para conseguir atraparle, que no te voy a contar si lo consigue o no, que hay que leerlo. ¿Esa solución es una solución literaria o está inspirada, debatida con profesionales que puedan decir, bueno, cuál sería el perfil? No, bueno, a ver, es una solución literaria. Lo que pasa es que si ocurriese en verdad y estamos convencidos de que ese hombre ha seguido delinquiendo, pues podría suceder en la vida real. O sea, podría ser una línea de investigación, de decir, oye, vamos a ver, ahora que le tenemos, por qué países ha pasado o dónde ha estado este hombre escondido, y una vez que sepamos eso, lo que ha sucedido a su alrededor, porque a lo mejor se encuentran casos sin resolver de las mismas características que aquellos con los que puedes relacionarle, ¿no? Entonces, es literario porque yo que sepa nunca ha pasado en la vida real, pero podría suceder. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Supongo que Indira volverá, ¿no? Indira vuelve, sí, yo estoy escribiendo ya la tercera entrega, también otro caso independiente que lo estoy disfrutando muchísimo, de verdad. Yo supongo que todo el mundo, todos los escritores dicen lo mismo, ¿no? Que lo están pasando muy bien, pero yo realmente lo vivo así y me lo estoy pasando muy bien. Si todo va bien, se publicará en enero. Y bueno, y a ver qué pasa. Ya solo me queda terminar el manuscrito y después, bueno, entrar en ese proceso que también a veces es pesado, de correcciones, la ortotipográfica, imprenta, no sé qué, no sé cuántos, pero yo creo que llegará para enero de 2023. Seguirá, supongo, la misma línea muy visual, muy... Sí. Muy cinematográfica, ¿no? Es mi manera de escribir. Yo he sido guionista durante 30 años y bueno, es todo lo que yo he aprendido en la tele, lo aplico a las novelas y eso hace que mi manera de escribir sea muy visual y que la gente me lo diga así, ¿no? Que me dice, oye, es que estoy viendo como una serie y te lleva por ahí, pues para mí es un halago, ¿eh? Hay gente que lo toma como a mal, no, que guionista, para mí es un verdadero halago que me digan eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago. Estaremos pendientes entonces de la nueva entrega. Pues encantado de estar aquí contigo y nada, para la siguiente espero que me volváis a invitar.